Bueno, me alegra mucho de que todo haya funcionado. Una muestra de que en grupo, en una colaboración, siempre surgen las mejores ideas y ante cualquier problema, en este caso no son dos, sino cuatro cabezas piensan mejor que una. ¿Cuál fue el problema principal? Que no sabíamos, teníamos un problema sincronizando los micrófonos, pero esto mismo que vamos a grabar hoy se trata meramente de la determinación, de no rendirse. Llegamos aquí tal vez como a la no sé, tal vez como a la 1 de la mañana y sí, son casi las 2 de la mañana, pero estamos listos para grabar este conversatorio. Tal vez Sebastián nos podría ayudar porque la fe muchas veces es algo inmaterial. Recursivamente hablando, yo pienso de que fue lo inmaterial, lo invisible, lo que ha creado lo visible y lo palpable, pero eso se tiene que razonar de alguna manera para que sea aceptable, ya que no solo somos seres espirituales, sino que también somos seres de mente. Entonces me gustaría que abrieras tal vez hablando desde tu perspectiva o dentro de tus conocimientos, cuál es esa relación entre fe y razón y cómo eso confabula dentro de nuestra mente, cómo eso lo expresamos tanto en nuestros momentos bajos como en nuestros momentos altos. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Para empezar, la razón. La razón puede entenderse como una operación, dicho de otra forma, una facultad del hombre que tiene dos usos principalmente. Un uso teórico, lo que tradicionalmente se llega a llamar como razón teórica, que consiste en la aprehensión de la verdad, mejor dicho, el descubrimiento de la verdad. Podríamos llegar a decir de tipo de abstracción, ¿no? Entonces, el conocimiento sobre la metafísica y otras áreas del saber que sin lugar a dudas son muy importantes para la teología cristiana, suelen ser saberes que para poder llegar a tener conocimiento sobre ellos necesitamos de este tipo de uso de razón. Y después tenemos la razón práctica, que es la forma de usar la razón que consiste en actuar de forma prudencial y por supuesto acompañado de otras virtudes para poder acertar en el bien en nuestras decisiones cotidianas del día a día. Es un tipo de sabiduría práctica que va más allá de todo tipo de teorización y que se conoce solo a través del hábito, de la experiencia, por supuesto. Obviamente de un hábito cultivado en la virtud, porque de la misma forma que una persona puede entrenar equivocadamente en el gimnasio, también puede entrenar correctamente, pues en la ética es efectivamente lo mismo, ¿no? Una persona puede decidir a lo largo de su vida desarrollar hábitos equivocados y tener un carácter que no sea virtuoso y viceversa. Puede desarrollar hábitos correctos y tener un carácter que sí sea virtuoso. Entonces la buena práctica hace al buen hombre y para ello pues necesitamos de la razón práctica. Después tenemos la fe, que la fe podríamos llegar a decir que bajo la teología, bueno, en mi caso que yo conozco más la teología católica por el hecho de que es mi religión y porque también pues a lo largo de mi vida he sido educado en instituciones católicas, pues se puede definir como una virtud teologal, lo que quiere decir para colocarlo en lenguaje simple con el que todos nos podamos llegar a entender, la fe no es más que el ponerse al servicio de Cristo y de su iglesia. Y esto implica no solamente una creencia racional en Dios, sino también un modo de ser, una vivencia que consista no solamente en realizar el bien, en lo que podríamos llegar a llamarlo natural, sino también en lo sobrenatural. Entonces lo que es la oración, lo que, bueno, yo iría también a asistir al rito, al culto, en este caso a la misa los domingos y demás. Todo esto son actividades de fe y que nos acaban cultivando. Entonces, ¿cuál es la relación de ambos? Pues de que yo diría de que para que el hombre logre hacerse hombre, logre desarrollar la virtud, se le puede llegar a decir pues que no solamente hace falta de la razón, sino que también hace falta de la fe. Entonces, no es que una anula a la otra, sino que una complementa lo que carece la otra. Así se entiende mucho mejor, por lo menos desde la perspectiva católica, cómo el hombre se llega a perfeccionar, porque no solamente el hecho que yo conozca a Dios y que yo realice acciones buenas en mi día a día, y por conocimiento de Dios me refiero a un conocimiento teórico, sino también tener un conocimiento práctico, que esa es la vivencia, y solo así pues se puede llegar al mayor fin del alma humana, que es la salvación. Ustedes podrían ver que de alguna manera la razón está inspirada en la fe. Por ejemplo, así como de la misma filosofía nace la ciencia, que la filosofía tal vez es algo más abstracto y la ciencia es algo más metódico, de esa misma manera esa fe, eso llamado
a algo espiritual, a algo superior que nosotros tenemos, que compartimos como humanos, que sin importar la cultura en la que nos desarrollemos, si eso es al final lo que dicta nuestra razón. Mi pregunta es esa nuevamente. Si ustedes piensan de que la fe al final termina instruyendo lo que racionalmente sería más positivo en la vida del ser humano. Pues yo te podría decir que sí. Y ya como caso personal, como sabes, estuvimos ahorita, pues, nosotros tres y otro amigo Luis en Roma por el jubileo, que este año era el jubileo. Y si te voy a ser sincero, en ese viaje yo antes de eso, y hace mucho tiempo atrás, había tenido una mala relación con la fe, había tenido una mala relación con la religión. Y en el caso de la religión me sentía perdido, sinceramente. Pero hubo algo curioso, que fue que cuando me fui a vivir a España, conocí a un amigo que se llama Diego. Y él poco a poco me empezó a como instruir otra vez a lo que era la religión. Yo lo acompañaba, por ejemplo, yo nunca había ido a una misa tradicional. Fui con él a una misa tradicional, que para los que no sepan, la misa tradicional es una misa en latín, como se hacía antes el rito. Lo acompañé y te puedo decir que nunca había sentido una paz tan grande. Sinceramente no entendí nada de lo que decían, porque no sé latín, pero no sentí una paz que inexplicable, una paz que yo nunca había sentido y dije, wow. Cuando fuimos a Roma para lo del jubileo, yo iba con la mente abierta de, ok, yo quiero volver a ver si puedo volverme a unir a la religión, porque a ver, toda mi vida he estado en instituciones católicas, me han instruido eso, y sí, estaba apartado, no, siempre le daba rechazo, era un niño pendejo con el ego muy alto, de no, esto no es así, que no sé qué. Cuando estuve en Roma y fui a ver la Basílica de San Pedro, me acerqué a una capilla, que es una de las capillas más hermosas que he visto, y me puse a rezar. No rezaba hace años, y no había sentido ni siquiera sabía por dónde empezar. Y empecé a rezar y sentí una paz, todo el silencio que se sentía en la capilla. Nunca había sentido la presencia de Dios, así como la sentí en este viaje que hicimos a Roma. Y sí, te voy a ser sincero, desde que me empecé a volver a instruirme o empecé a volver a meter al mundo de la religión, al catolicismo, he sentido más paz, he intentado ser más templado, porque la templanza es algo que me falta, y ha sido por ese camino que lo he querido agarrar. Y sinceramente sí pienso que la religión, la fe es algo importante para que el humano piense, esté tranquilo, crea en algo, porque al final puede ser gente que no crea en Dios, pero siempre creen en algo. Y para mí eso es fe, porque siempre le tienen fe a algo. Posiblemente, ojalá que siempre sea algo bueno. Pero a lo que quiero llegar es que mi experiencia personal, al menos, que además fue este año, fue de que sí necesitaba como volverme a encontrar en la fe, como para estar más tranquilo y llevar mi vida. Siento que respondiste la pregunta desde un testimonio y eso hace de que sea más humano y más preciso, porque básicamente fue eso de que incluso a mí me pareció muy interesante el hecho que mencionaste que la misa era en latín, un lenguaje desconocido para vos, algo totalmente abstracto, mas sin embargo gravitó en tu corazón, en tu conciencia para que lo racionalizaras, y algo que es totalmente incomprendible causó efectos que fueron comprendibles en tu mente para que hiciera un cambio. Muchas veces las personas piensan de que la vida del que cree en Dios es perfecta, y la prueba clara de eso es Cristo, de que sí fue una vida perfecta, pero una vida perfecta no significa de que va a ser una vida de rosa. En el caso de Cristo hasta terminó siendo una vida de espinas alrededor de su cabeza, una vida de sufrimiento, de dolor, de sacrificio. Muchas veces se tiene la mala concepción de que el creyente se siente salvo, puro, que es totalmente intocable. La verdad, vivimos en un mundo de pecado. ¿Ustedes cuáles creen de que sea la causa de la desconexión de la razón, la fe? Yo quiero hacer un comentario antes de pasar el micrófono a los demás. Y verdaderamente yo pienso de que actualmente hay una hiper descontextualización de lo que significa la fe. Verdaderamente se ha promovido en las iglesias con estos pastores TikToker, influencer o como se quieran llamar, líderes, donde hablan de la fe como si fuera magia. Básicamente la fe hoy en día es, si tú con fe me das $200, probablemente en algún momento de tu vida vas a recibir $1.000.000. O cosas de sanación, pero verdaderamente no estamos cuestionando la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios quiere que yo pase sobre, como Jesús dijo en Getsemaní, que no sea de mí
y que se haga la voluntad del Padre. Cuando yo digo que se ha hiper descontextualizado el concepto de fe, si nos vamos a Santiago 2, capítulo 2, 17 o 13, no me acuerdo ahorita muy bien, la Biblia muy bien habla sobre qué significa la fe, y la fe es la convicción de lo que nosotros creemos. Verdaderamente la fe significa nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros caracteres. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros creemos con convicción. Yo creo de que si yo voy al gimnasio, voy a obtener los resultados que yo quiero, y dice la misma palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Tenemos que actuar, no es solo desear, no es solo pensar. Entonces, hoy en día se ha promovido una falsa idea de lo que es la fe. La fe hoy se ha vuelto una propaganda de entretenimiento, una propaganda de deseo, una propaganda de ilusión, de que desea, desea, desea. No, dicen esta persona, actúa, obedece, corresponde, sacrifícate, cambia, con el mejor ejemplo que podemos haber recibido en la historia de la humanidad, como Jesús actuó. No, hoy sigue siendo tú, sigue actuando de la misma manera que actúa, sigue haciendo lo mismo que hace, independientemente de lo que sea, la actividad que sea o la acción que sea, pero si con fe lo atraes o lo proyectas o lo promueves, ocurrirá. Y eso es falso. La fe sin obra es muerta. Entonces hoy en día se ha desconceptualizado y tergiversado desde el concepto, desde la palabra fe. Por ende, cuando se desglosan las acciones en base a un texto desconceptualizado, podemos obtener todo lo que estamos viendo en la actualidad. Muchas personas utilizan versículos bíblicos, la palabra de Dios, la fe como tal, solamente para promover la idea de lo que están vendiendo detrás. Cursos, viajes, si tienes fe, si das $5,000, $500, etc., vas a Israel, vas a sentir el milagro, pero verdaderamente yo siento que es una campaña y es la que se ha aceptado porque verdaderamente solamente favorece la idea que el humano está teniendo de lo que quiere, del deseo, pero no en corregirnos, sino seguir siendo lo que somos y seguirnos engañando como tal. Bueno, añadiendo y también contestando lo que hayas mencionado vos, Claro. efectivamente la fe, y también como mencionó Ken, es no solamente un conocimiento teórico sobre la existencia de Dios, ni tampoco solamente es un deseo de salvación, sino efectivamente forma de vivir, Amén. y eso implica que la fe te brinda un conocimiento práctico de Dios, y para ello tenés que vivir una vida que realice obras que se van a encomendar y se dirija a creer en Dios. Siendo la fe de este modo, entendemos entonces también que la fe inspira a la razón del hombre, inspira a su decisión, a que su deliberación sea la mejor posible, a que su voluntad sea bien dispuesta y por supuesto a que poco a poco la persona pueda irse encaminando a su salvación. Ahora bien, ¿por qué entonces si nosotros estamos comentando esto, hay personas que no piensan así? Que piensan de que hay un choque de razón y fe, o de que la fe solo puede ser entendida de forma secular y no divina, por ejemplo. Que la ciencia supera a Dios. Sí, o que piensan que solamente vale el conocimiento científico, o que el conocimiento filosófico solo puede ser científicamente informado, o que el conocimiento filosófico no es un conocimiento que apunte a Dios, porque también hay todo tipo de creencias al respecto, ¿no? Y posiciones en filosofía. Pues a ver, yo diría que hay dos formas de entender por qué, ¿no? Una es solo fijándonos en la experiencia de la gente. Hay muchas personas que desarrollan un estigma, también podríamos llegar a decir desencanto con la religión por experiencias de abuso, de maltrato, incluso de divulgación peligrosa, como mencionó Ken, en los casos de personas que ofrecen la salvación a cambio de plata y demás. Y bueno, y también podemos entenderlo como una noción que se forma en las personas de desconexión entre razón y fe por razones filosóficas. Esto evidentemente es más sofisticado, ya son personas que han pensado mucho, sin embargo llegan en muchos casos a esta conclusión. Y yo diría de que quizá en mi experiencia con no solamente lo que a la mayoría de académicos, incluso a los mismos creyentes, les preocupa y les hace reflexionar sobre la existencia de Dios, es la existencia del mal, la experiencia del mal. Entonces mucha gente llega a la duda y acaban concluyendo de que es improbable que Dios exista
si nosotros vemos muchísimo mal en el mundo, si vemos muchísimo sufrimiento que podríamos llegar a decir, nos puede llegar a parecer en principio que es innecesario. Ya después hay otro tipo de líneas argumentales y demás, sin embargo, yo diría que quizás lo que más choca y lo que puede llevar a que esa desconexión suceda y que pone incluso a los creyentes a dudar y a reflexionar es la existencia del mal, la experiencia del mal. Y bueno, obviamente hay discusiones y se pueden ofrecer contraargumentos, sin embargo, yo pienso que también pueden haber otras, sin embargo, yo diría que las otras que hay son provenientes de una sociedad en particular como la nuestra, la evidencia empírica, el anteponer a las ciencias fácticas, y aquí incluyo sobre todo a las ciencias naturales como ejemplos, ¿no?, de saberes en donde podemos llegar a una verdad precisa, experimentable, replicable, sistematizada y demás, llevan a que mucha gente entonces, que es una tesis de carácter especulativa, y que por supuesto todos, si ya pensamos se necesita esa vivencia de fe, pues entonces cada vez más estamos añadiendo capas que parte del conocimiento científico, de la forma en la que se entiende ciencia hoy, ¿no? Pienso de que poniéndome los zapatos, esas son las mejores razones que puede llegar a ofrecer, ¿no? Del otro lado, que sí quieren aprender y sí tienen esa convicción por la verdad como la tenemos nosotros. Como un comentario o un ejemplo, no solo la misma vida de Cristo, pero la vida de muchos santos sufrieron padecimientos totalmente horrendos a manos de grupos o poderes religiosos. Hay todo tipo fue perseguida por miembros de la iglesia misma, tesis que habían escrito como a Santo Tomás de Aquino y hoy en día Un santo. Entonces sí, al final pues las experiencias humanas siempre nos van a llegar, ¿no? Pero ahí uno tiene que también ser capaz de razonar. Yo he visto que quizá en grupos de comunidad religiosa noto actitudes son equivocadas, ¿no? Que pueden ser clasismo, discriminación, prejuicios, todo tipo de acciones que son malévolas, ¿no? Lo que me tengo que preguntar ante todo es si estas personas están siguiendo correctamente la religión de la que dicen pertenecer o no. Porque si es el caso de que la religión te pide una serie de principios y forma de actuar diferente a la de estas personas, entonces la religión no es la equivocada. Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Tal vez que me pudieras, y igual con Sebastián, me pudiera ayudar a contestar cuál sería el significado o la importancia del sacrificio de Cristo y por qué es tan importante para la humanidad. Y luego de eso tal vez pudieras platicar un poco, si quieres compartir, Santiago, la condición del sufrimiento del ser humano y cómo la presencia de Dios te ayuda a lidiar con ese sufrimiento. No solo hablo de un sufrimiento meramente anímico, pero nosotros como seres humanos todos los días es un día de adversidad, todos los días hay una guerra en la mente. La pregunta nuevamente, en nosotros del ser humano y nuestra condición de sufrimiento, ¿cómo nosotros podemos sufrir? Y no quiero que se entienda sufrimiento meramente como estar en dolor constante, de que todo duele, porque muchas veces piensa de que lo que es estar en Cristo o creer en Dios es vivir una vida miserable de autocondena, de culpa, es ponerse a sufrir por todo. Muchas veces la gente piensa de que tú solo sufres porque en tu sistema moral o de creencias te han dicho que eso es malo, pero verdaderamente todo el ser humano sufre. Todos los seres humanos sufrimos de alguna manera y no hay ninguna religión o filosofía perfecta de que te haga estar en un estado de trance perpetuo en el que sea inmutable y de que nada sufre, todo es éxtasis y todo es placer todos los días de mi vida. Todos hemos perdido familiares, todos hemos perdido oportunidades, todos de alguna manera, aunque muchas veces nos cuesta, hemos sentido arrepentimiento de haber o no haber hecho algo. Entonces, si tal vez como testimonio o desde un punto racional, ¿cuáles son esos puntos de sufrimiento que pudiese identificar y cómo la presencia de Dios te puede ayudar a sobrellevar? Bueno,
Para empezar, te podría decir que, bueno, sí es verdad que mucha gente todos los días está triste, todos los días piensan que, y sobre todo mucha gente piensa que no está llegando nada en la vida, no están haciendo nada bien. Y lo que te ayuda a la religión es informarte, además de encontrar un camino espiritual, es que puedes estar sufriendo porque no te fue bien en el trabajo, te está yendo mal con un familiar, perdiste un familiar, pero yo siento que con la fe siempre podemos llegar a algo, porque hay que siempre intentarse superarse. Y no hablo de, cuando me refiero a superación, no me refiero a superación de voy a hacer esto para llegar a tener, digamos, $1.000.000 o eso. No, me refiero también a superarse como persona, porque cuando vos le estás pasando muy mal, cuando vos estás realmente vulnerable, cuando vos estás mal, es donde vos empezás a aprender las cosas que te gustan, lo que puede hacer que esté bien y que esté mal. Yo siento que la religión te ayuda mucho a eso porque te acerca más que, ¿cómo poder explicarlo? Te ayuda a que vos tengas una razón de ser, un propósito. Entonces yo te diría que todos sufrimos, es verdad. Vos has sufrido alguna vez, Sebas ha sufrido alguna vez, Ken, que está por ahí, ha sufrido alguna vez, yo he sufrido alguna vez. Pero lo más importante es siempre buscar el sentido del por qué estoy sufriendo. Sí es verdad que muchas veces para otros casos es más difícil. Por ejemplo, alguien que perdió a alguien, ¿no? Por ejemplo, alguien perdió a su mamá, perdió a su familiar, por una enfermedad grave. Sí es verdad que yo también en ese sentido puedo entender por qué se pelean con la religión, por qué se enojan. Porque a mí me pasó que cuando yo perdí a mi abuelo paterno, ahí fue cuando yo me enojé. Yo dejé de creer en Dios, me alejé de la iglesia. También era niño y no entendía el por qué, si yo había rezado tanto para que él falleció de cáncer. Si yo había rezado tanto para que él siguiera vivo, ¿por qué murió? Pero luego entendí que eso no es culpa de Dios. Él se fue en ese entonces y era mejor que él se fuera porque él estaba sufriendo. Y ese sí era un sufrimiento que, por más que yo lo luché con el duelo, si no has pasado por eso, no vas a saber qué puede ser, qué está pasando realmente. Entonces, hoy en día entiendo que ese era el momento en el que él se tenía que ir. Amén. Y era mejor que él se fuera a que siguiera sufriendo. Entonces, te puedo decir que acercarse a la religión ha sido y es algo nuevo. Tampoco digo que soy la persona más católica del mundo. Es una enseñanza, estoy aprendiendo poco a poco, estoy acercando a mi ritmo. Y por más que tenga problemas, el hecho de estar haciendo eso me está haciendo estar más tranquilo, encontrar más paz y encontrarle un sentido a la vida. Yo siento que la religión, no solo la religión, sino la fe, eso te ayuda a que le encontres un sentido a la vida. Increíble. Creo que lo dijiste muy clave, el hecho de que al final es la fe lo que hace trascender la razón, y ante algo tan trágico que nos puede parecer inexplicable o injusto, por ejemplo, la pérdida de un familiar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué él era tan bueno? Yo lo quería tanto, se pagó tanto en doctores, se hizo estos procedimientos, ¿por qué Dios? Yo recé todas las noches. Eso es algo inexplicable y hasta cierto punto sentimos un resentimiento, pero es esa misma fe la que nos hace trascender ese miedo a la muerte y saber de que hay algo más allá después de la vida, porque en esta condición que estamos nosotros de carne, estamos sometidos a la dolencia de esta misma carne, del cuerpo, pero más allá en la vida eterna, ya no existe ese tipo de dolor, ya no hay un cuerpo que sufre heridas, ya no hay un cuerpo que se resfría, ya no hay un cuerpo que se enferma. Exactamente, ya no hay un cuerpo, sencillamente es algo mucho más. Exacto, es un espíritu. Es como que, nuevamente, si la fe inspira la razón, es lo mismo que la fe trasciende la razón, y lo que antes consideramos como algo inexplicable, que no tiene sentido, con un tiempo, con un proceso personal, como vos dijiste, a tu manera, porque estamos hablando de un Dios personal, eso es la manera como uno va de un punto A caótico a un punto B en orden, que uno trasciende todos esos dolores, todos esos sentires y entiende, por ejemplo, con mucho respeto el tema que vos tocaste. Lograste entender que era justo que tu abuelo terminara de sufrir de esa manera y que se reuniera en el amor de Dios. Ahora tocando
si les parece, para ir como una conclusión muy importante, podríamos desarrollar este último tema. Entre ustedes dos me gustaría que, si lo pueden ir concretando, que es importancia de el sacrificio de Cristo, porque, por ejemplo, yo voy a ser ahorita abogado del diablo, yo voy a decir, ok, crucificaron a Cristo, fue un líder político de hace 2000 años, sí, habló cosas buenas, no tiene nada que ver con mi vida, han matado a muchas personas a muchas personas buenas alrededor del mundo, eso pasó hace tiempo. Pero eso que tiene que ver conmigo. Ahorita mismo están matando a personas buenas al otro lado del mundo y que yo ni las conozco ni sé de ellos, y pues de conocerlos, qué pesar, qué malo es el mundo. Pero ¿qué tiene el sacrificio de Cristo que haya impactado tanto la humanidad, y por qué es relevante no solo a un nivel trascendental de lo corpóreo a lo espiritual, a la vida eterna, pero también en lo práctico, en ejemplos claves de que cómo ese sacrificio termina trayendo efectos positivos o prácticos, cosas que podemos trabajar en nuestra vida personal? Bueno, me gustaría primero hacer una precisión, porque pienso de que al final, o sea, desde la primera pregunta hasta la última, hemos recorrido una línea bastante definida, y pues pienso de que si uno va hilando poco a poco se va entendiendo mejor. Entonces, bueno, habíamos dicho, y todos acá compartimos, de que la fe inspiraba la razón, de que la fe iluminaba el juicio, iluminaba nuestra toma de decisiones, y que no solamente era un conocimiento teórico, sino también práctico, ¿no? Y que por supuesto nos daba lo necesario para poder llegar a realizarnos no solo en el orden natural, sino también en el orden sobrenatural. Ahora bien, porque tu pregunta se me hace muy importante, y de hecho con lo que mencionó Santiago se puede entender muchísimo mejor. Porque la única forma, me parece a mí, que nosotros tenemos para poder saber si en verdad es el caso que la fe ilumina a la razón y que complementa aquello que la razón en sus dos usos, el teórico y el práctico, carece, es por la resurrección de Cristo. De hecho, San Pablo, aún parafraseo porque no conozco la cita textual, lo menciona muy bien en la Biblia, y es que si no hubiera resucitado, si no hubiera sido crucificado por nuestros pecados, nuestra fe no tendría razón de ser. Entonces, y esto también lo veo importante porque hoy en día se está volviendo muy popular el discurso, y bueno, se puede por ejemplo mencionar el caso de Jordan Peterson, ¿no?, que es bien famoso, de pensar que la razón por la que nosotros hemos de tener fe es porque de forma pragmática, si adoptamos la fe, vamos a ser capaces de tener una mejor salud mental y tener los, podríamos llegar a decir, rasgos psicológicos necesarios para poder sobrellevar los problemas. Sin embargo, yo pienso que esa es la forma equivocada de verlo. No es que tu vida mejora por el hecho de que vos empezás a incorporar la fe en tu día a día, sino que la razón por la que tu vida mejoraría en primer lugar es porque descubrís que sin la fe vos no podrías vivir una mejor vida. Entonces es descubriendo que es la fe la que permite el desarrollo pleno del hombre, por esa razón trascendente que es verdadera, que Jesucristo resucitó, que entonces yo tengo ya la prueba suficiente para saber de que mi vida va a mejorar. Porque una persona podría tener una creencia falsa que le sea útil para su día a día. Sin embargo, la fe no es falsa. Todos aquí compartimos, pues. ¿Y por qué no es falsa? Porque Cristo resucitó. Entonces, por eso pienso que la resurrección de Cristo es importante a nuestro día de hoy. Porque no solamente es un hecho histórico que cambia la humanidad, que parte el calendario, que nos da temas de conversación, sino que ese hecho histórico lleva consigo que entonces sea la fe lo que le falta al hombre más allá de la razón para poder perfeccionarse, para poder florecer.
En el fondo, es por el sacrificio de Cristo que sabemos que lo que le falta a la ética lo añade la religión. Y así lo diría. Yo quiero partir desde el punto de que todos somos creyentes, así que sabemos que la única razón por la que podemos valorar el sufrimiento y el sacrificio de Cristo es porque nosotros, el humano, precisamente busca a Cristo en los momentos de sufrimiento y dolor. Es decir, nosotros esperamos que en alguna tragedia, en algún accidente, en alguna enfermedad, Cristo nos ayude, Dios nos responda. Buscamos oración, buscamos ayuda, buscamos congregarnos, buscando en ¿dónde? En los peores momentos del humano. Entonces creo que nosotros valoramos el sacrificio de Dios porque Dios nos manda a un mundo donde vamos a estar expuestos al dolor, al sufrimiento, al sacrificio. ¿Qué ocurre? Hoy en la actualidad y en la modernidad podemos ver que se promueve mucho el discurso del yo. Y esto se centra en que mi problema, mis asuntos, todo lo que me pasa a mí es lo que importa. No el resto, no a mi hermano, no al prójimo. Entonces nos hemos vuelto muy egoístas y al ser egoísta básicamente es yo quiero comodidad, yo quiero placer, yo quiero que todo se me haga fácil, que todo se me haga acorde a la medida de mi pensamiento, y el mundo no es así. Pero todos estos discursos vienen de la propaganda, de la publicidad, del marketing, de personas que te quieren influenciar porque están a través de la influencia vendiéndote algo y ellos están generando lo que ellos quieren: tráfico, flujo, influencia, posición, voto, postura, etcétera. Te están vendiendo una idea irreal de la vida. Todos venimos a este mundo, por ende, como seres humanos y de la misma especie, todos padecemos los mismos dolores, todos padecemos las mismas situaciones, los mismos sacrificios, accidentes, todos provenimos de un padre y una madre. Por ende, tenemos casi podría decir, las mismas actividades, los mismos hábitos, las mismas características, las mismas virtudes del humano, los mismos patrones psicológicos. Entonces no somos especiales, y partiendo de esto de que nadie es especial, de que nadie... No, es que mi sufrimiento, mi dolor es único. No, hay personas que están pasando peores situaciones o personas que no están teniendo la situación que probablemente estás teniendo, pero jamás ha experimentado un dolor más allá, y para ella o esa persona ese es el dolor máximo que ha vivido en su vida. ¿A dónde quiero dirigirme con todo esto que he mencionado? De que no estamos valorando el sacrificio de la otra persona. Por ejemplo, si yo me centrara en ser yo el protagonista de todo esto, no me centraría en solo centrarme en mí, en yo. No estoy valorando el sacrificio, la disponibilidad, todo lo que conlleva estar aquí con mis amigos, con mis colegas, lo que están haciendo, desvelándonos. Hoy en día estamos aislando a Cristo de la misma manera. No, Cristo no me entiende, porque Cristo, claro que sí te entiende. Cristo ha vivido peores situaciones. No está siendo latigado, no está siendo humillado, no estás cargando cruz, no te están colgando en un madero durante 6, 9 horas seguidas. Cristo no sabe lo que yo estoy pasando. Claro que sí lo sabe. Él es el mejor ejemplo del sufrimiento y lo hizo por amor a mí, a ellos, a ustedes que están viendo esto. Yo para mí definitivamente el mejor ejemplo de vida es alguien que pudo ser Dios, alguien que pudo restaurar la humanidad, alguien que pudo crear su creación nuevamente, pero no, Él decidió ser humano y enseñarnos que como humano todo es posible, siguiendo la guía que Él nos dejó. ¿Quién? Jesús. Entonces, definitivamente el sacrificio de Jesús es un antes y un después de la vida. ¿Por qué? Porque antes existían las leyes y eran, como hoy en día, tergiversadas. Salían de esta ley, lo que quiso decir esta ley es esto. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que
la palabra en carne viva, y ese es Jesús. Y por eso yo pienso hoy que deberíamos estar un poco más abiertos y no ser centrarnos en nosotros mismos, cerrarnos a nosotros mismos. A mi edad como de 16, 17 años, eso fue mi error. Yo pensé que el mundo giraba en torno a mí y solamente mi opinión importaba, mis comentarios importaban, lo que yo sentí importaba, y eso era lo que me estaba alejando de Dios. Gracias a Dios he hecho deporte durante 10 años, he mantenido una disciplina, una rutina donde no me ha permitido desviarme, coger rumbos diferentes. Sin embargo, no quiere decir que porque no tenga vicio, no esté conectado con Dios o esté desconectado con Dios. Esto no determina la conexión con Dios. Las personas creen que porque, no, él tiene vicio, es su batalla. Ahora, yo no tenía vicio, pero no tenía una conexión con Dios. Fue, como repito, en momentos de crisis donde yo busqué a Dios y dije yo, si ya a mi manera no pude concretamente buscar una respuesta y una solución, vamos a darle la oportunidad a Cristo Jesús. Y fue ahí donde encontré la verdad, el camino y la vida. Y con eso yo precisamente quiero concluir. Bueno, también me gustaría mencionar una cosa que se me pasó, y es que vos habías preguntado qué ejemplos concretos podíamos dar en los que se manifestase que el vivir una vida según Cristo mejora nuestra vida y la de los demás, ¿no? O sea, yo entiendo la pregunta en que cuáles son las formas en que nosotros podemos materializar ese florecimiento humano que solo nos puede dar una vida en la que se tenga una fe concreta, ¿no? En mi caso yo pienso que es la católica. En la salvación de la doctrina católica, los actos son de suma importancia. Es salvación por obras. ¿Y esto qué quiere decir? De que nosotros estamos llamados a realizar obras que vayan a ser buenas, porque son las obras que permiten que nosotros podamos florecer, y que por supuesto en consecuencia también lleva en muchos casos a que los demás florezcan, porque ninguna persona puede florecer en solitario, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad. Ejemplos de estos pueden llegar a ser, por ejemplo, las obras de caridad, y con esto no me refiero necesariamente a dar limosna, que es muchas veces la forma en la que se entiende la caridad. Es una de las obras de caridad dar limosna, más sin embargo hay más obras de caridad, y empiezan por el propio hecho de tratar a las personas de forma educada, ¿no? O sea, desde la acción más chiquita de darle una sonrisa a otra persona y no descargar, por ejemplo, mis furias y mis problemas en los demás, hasta ayudar a la persona más necesitada si la veo en una situación de extrema vulnerabilidad por la calle. Todo eso son obras de caridad a lo que nosotros estamos llamados, y no son obras que sean imposibles, porque si esas obras son las que llevan al florecimiento humano, significa de que son posibles de realizar para el humano, porque no pueden ser obras que nos lleven a florecer y que después nos podamos realizar. Sería imposible de conseguir tal cosa. Si son el objeto de mi apetecer, pues entonces tienen que ser posibles de que yo las pueda llegar a actuar, ¿no? Entonces, eso diría que es de suma importancia. Y bueno, también hay otras que son más palpables y hasta el día de hoy tienen una gran repercusión, y que yo pienso que también da para mucha reflexión, sobre todo mística. Y bueno, yo diría que es el rito de la Santa Misa y el momento de la Eucaristía, que para mí eso sin lugar a dudas es quizá una de las grandes aportes que se siguen después de la resurrección y todo lo que viven los apóstoles y lo que continúan, y que es la forma más directa que nosotros podemos llegar a tener de interactuar con Cristo, ¿no? Ese momento de la transubstanciación, en donde el pan pasa a ser el cuerpo de Cristo y nosotros lo recibimos. Yo diría que ese es el momento quizá más sorprendente, y que para muchas personas se ha vuelto una costumbre
o un dato curioso, ¿no? Pero que para una persona católica, sin lugar a dudas, es lo que más te llena, podríamos llegar a decir. Otro ejemplo es el papado. ¿Cuántas religiones han perecido? ¿Cuántas religiones no han logrado tener un sucesor apostólico hasta la fecha de hoy? Eso solo lo tiene la Iglesia Católica. Que vos podés ver al Papa León XIV hoy y saber de que a pesar de que han habido imperios que han caído, que han habido religiones que ya no están, que han habido... Guerra, incluso dentro de la iglesia. Sí, la institución continúa y tenés al sucesor de Pedro. Eso para mí, dos hechos fascinantes y de suma importancia espiritual y palpables además, que todos los pueden ver desde fuera. Y perdón porque te interrumpa aquí, loco. ¿Vos qué podrías dar de recomendación desde tu punto de vista, desde lo que has vivido, a esas personas las cuales sufren y no han encontrado su camino de fe? ¿Qué recomendación podrías darles para iniciar? A ver, esa es una buena pregunta, porque va a depender mucho de en qué punto de tu vida vos estés. A ver, si sos una persona que sufriste y querés entender tu sufrimiento, y no solamente querés entender tu sufrimiento, sino querés entender qué papel jugaría la religión en tu sufrimiento, para mí lo más importante, y esto fue una recomendación que una vez se lo escuché a un profesor tiempo atrás, es leer sobre los santos. Vida, escritos. Vida porque el testimonio de los santos es importantísimo, porque uno se da cuenta de que la figura del santo se desmitifica y son más próximos a nosotros de lo que pensamos, ¿no? De que también sufren, de que también son pecadores, de que han hecho todo tipo de barbaridades a lo largo de su vida, mas sin embargo son capaces de encontrar a Cristo y redimirse, ¿no? Y segundo, de sus reflexiones, porque bueno, en la Iglesia Católica muchos grandes santos han sido intelectuales, y eso ha traído consigo una gran tradición filosófica que nos ayuda a entender bien muchos de estos problemas que a la gente les inquieta, como por qué existe el mal en el mundo si Dios es bueno, o por qué puedo fiarme en la tesis de Dios pese a que no vaya a tener la misma certeza, por ejemplo, que con un experimento realizado en ciencias naturales, ¿no? Que son preguntas que nos vamos a hacer, que son de índole filosófica, y que yo pienso que muy sabiamente han sido contestadas por muchas de estas grandes personas, y que hasta la fecha incluso filósofos contemporáneos han seguido. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. Ahora bien, por supuesto hay una tercera, Quiero mencionarla. que es la más difícil. Quiero mencionarla. Uh-huh. La oración. Exacto, la oración y poner en práctica todo lo que llevas. Te lo quiero decir con este ejemplo. Digamos de que vos tenés una Mac. Si esa Mac se te arruina, ¿dónde la llevas? ¿A qué tienda la llevas? Si tu espíritu se quiebra, ¿dónde lo llevas? A la oración. ¿Quién creó el espíritu? Yo. Entonces nuevamente es volver el retorno a la inocencia, volver a ese estado adámico en el que el hombre podía exponerse a la gloria de Dios. Es a través de la oración que uno como un niño vuelve a tener contacto con su Padre, porque muchas de las cosas que nosotros sufrimos o nos confundimos vienen a través de una confusión o de un mundo que está lleno de peligro. Pero nosotros que hemos tenido un padre físico, que esa misma paternidad está infundida por la sabiduría de Dios, sabemos de que un padre siempre nos va a entender y que su principal propósito es protegernos. Entonces, nuevamente, si uno sufre o tiene demasiados conflictos consigo mismo, su espíritu está roto, entregarle ese espíritu a la persona que lo creó para que Él obre en tu vida y haya una reparación, porque todos los problemas físicos muchas veces se originan por problemas mentales, y todos los problemas mentales tienen su raíz en el espíritu.
Sí, yo diría que la tercera de poner en práctica todo lo que vayas aprendiendo, porque evidentemente la religión es un estilo de vida también, es de suma importancia porque no podemos caer en no podemos caer en el ejemplo de persona que es incontinente, que sabe lo que es bueno, que sabe lo que se tiene que hacer, mas sin embargo carece de la fuerza de voluntad para realizarlo, ¿no? Creo que eso te hace incluso mucho más responsable. No es lo mismo, como decíamos, lo de la mentira y la conciencia, no es lo mismo que un niño haga las cosas mal porque no se le ha educado de manera correcta qué es lo bueno, a que una persona sabiendo que lo que está haciendo es mal, siga optando de esa manera. Entonces, ¿quién sería el responsable? Por ejemplo, con hábito alimenticio o con vicios. Si yo sé que fumar algún tipo de droga está mal, o comer abusivamente está mal, o llevarme con las personas con cierto tipo de actitudes está mal, y lo sigo cometiendo, ¿quién es el responsable? Uno mismo. Uno mismo. Claro. Sí, entonces al final ahí es donde se pone la diferencia entre un virtuoso y un incontinente, ¿no? Porque el virtuoso ya no es que sabe lo que es bueno, sino que quiere hacer el bien. Y eso es a lo que todos tenemos que optar. Él desea, tiene gusto y se le hace fácil vivir una vida según la virtud, ¿no? Entonces, ahí, eso es así lo que nosotros tenemos que aspirar. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta y solo podemos conseguir no solo con la información que vayamos recopilando, sino también con nuestras prácticas diarias en las que en muchos casos apliquemos todo lo que hemos aprendido, ¿no? Para que no nos acabe pasando el incontinente, que sabrá de que cometer una acción en concreta es un pecado, mas sin embargo, por falta de fuerza de voluntad, lo acaba cometiendo. Y se termina arrepintiendo y no logra salir de ese círculo vicioso. Bueno, para ir concluyendo, quiero continuar esa línea de pensamiento inspirado en las palabras del apóstol Pablo. Muchas veces no es que no seamos responsables del mal por nuestra misma naturaleza caída como ser humano, imperfecta y expuesta a fallo, sino que somos responsables del bien que sabemos pero no hacemos. Y respecto al sacrificio de Cristo, nuevamente con esa naturaleza humana, como hemos hablado, como todos sufrimos, también todos morimos. Pero Cristo dio el ejemplo de que esa muerte puede ser superable. Y no hablo solo de la muerte de la vida venidera, de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Hablo también acerca de la muerte de pensamiento, acerca de la muerte de movimiento, acerca de la muerte ideológica o actitudinal. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido muertos en nuestro espíritu porque se ha conquistado nuestro corazón por la pereza, por la ira, por el odio, por la envidia? Y eso nos hace caminar con la vida como, incluso desde el conocimiento, nos hace caminar con la vida como un muerto viviente. Pero el espíritu, como vos habías dicho, que rompe esa confusión y hace trascender que lo que la razón aprendió que era lo correcto o adaptó en su naturaleza después de tantas veces acostumbrarse a hacer las cosas mal, de que esa iba a ser la realidad de su vida, es la existencia de Dios lo que siempre nos demuestra que hay un más allá y que todos esos pecados que causan tanta dolencia en el mundo, no solo de una manera global, pero también en lo interno, todos esos pecados se pueden poner en la cruz de Cristo para superarse, para redimirse, para sacrificarse, porque Él, siendo un hombre inocente, lo hizo por nosotros.
Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso por nosotros mismos sabiendo de que somos responsables de esos mismos tipos de dolores? Nuevamente se trata de retornar a ese estado primigenio de la inocencia, confesarse, ser consciente con uno mismo, saber cuál es mi responsabilidad, qué cosas causaron de que yo tenga estas cosas mentalmente o qué cosas causaron de que ahora padezca patológicamente de estos efectos y qué puedo hacer en mi vida, tal vez para saber lidiar con ello, pero muchísimas veces para superarlo, porque no tenemos que crear de que el pecado tiene un control sobre nosotros cuando fue el mismo Cristo quien le arrebató la llave al enemigo y nos la entregó las llaves del cielo y la vida eterna para demostrarnos de que en Él la muerte es ganancia. Para ir concluyendo, yo pienso de que así como le pasan a las personas que tienen ideas sobre lo que es el gimnasio y tienen miedo a ir al gimnasio por los conceptos y las ideas que le han dicho a estas personas, no, que el gimnasio demanda un estilo de vida muy exigente, muy estricto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando comienzan a practicar el gimnasio, deporte, lectura, escritura o cualquier actividad donde ellos tenían un prejuicio, se dan cuenta de que todo era solo ideas banales, muy superficiales, que no tienen sostenibilidad, que luego provocan en ellos hasta adicción. Se dan cuenta que son muy buenos, se dan cuenta de que les encanta, se dan cuenta de que les da un propósito, un sentido diferente a su vida. De la misma manera, yo creo que hay un prejuicio sobre la vida de un creyente, cosas bastante redundantes, bastante superficiales, como yo he escuchado muchos comentarios, no, es que no te dejen ir a fiesta, esto, no, la verdad no, y no me hace falta ir a fiesta, y sí puedo ir a fiesta. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, tengo un propósito, tengo un camino, tengo un sentido de la vida, donde lo cual yo veo estas actividades que si son recurrentes no aportan nada o contribuyen nada a este propósito que le he dado a mi vida. Y creo que muchas veces es que nos duele despegarnos del estilo de vida al que hemos conocido únicamente, pero no, Cristo es un estilo de vida completamente de provecho, sano, te limpia la mente, el cerebro, el espíritu, el alma, en todos los sentidos, en todos los aspectos. La mentalidad completamente te cambia, pero es porque si yo quiero concluir esto, es para invitarlo de que sí, este estilo de vida es lo que yo estaría dispuesto a dar mi vida para recomendarlo, para sugerirlo, para que lo practiquen de la misma manera en que nosotros lo practicamos. No, solo siguiendo ese pensamiento, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Si somos obedientes a Él, ¿qué vamos a tener? Él va a tener autoridad sobre nuestras vidas, y teniendo esa autoridad sobre nuestras vidas es como nosotros podemos conquistar todo ese tipo de defectos, miedos, adversidades, no solo interiores, pero también exteriores. Y se trata de estar preparado. Esa analogía que diste de estar al gimnasio es lo mismo. Al final la vida en Cristo, la fe, un maratón, hay veces en que tenemos altos y bajos. Y hay muchas veces en que aún la persona, hasta los mismos santos, se han cuestionado su fe. Hasta los mismos santos han sido dañados, aterrorizados por demonios, pero sin embargo nos mantenemos sólidos en la palabra. Y este es un mundo de sufrimiento, también es un mundo de placer. La vida a veces puede ser muy dura, pero también la vida se disfruta. Todos nosotros hemos sufrido, pero hoy estamos disfrutando del hecho que estamos aquí reunidos para hablar de lo que verdaderamente pronuncia nuestra alma, de que es ese espíritu. Y en este mundo de libertades también se tienen que tener orden. Muchas veces las personas piensan de que la libertad es hacer lo que yo quiera, pero la verdadera libertad es estar en control. Y como dice el apóstol Pablo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Bueno, pues la verdad,
que me gustó mucho esta tertulia, esta conversación. Muy gratificante, muy de saber, la verdad. Y espero que la gente pues que nos ve se sienta identificado, podamos haberles llegado un poco a ellos, que se hayan sentido, que vean que no están solos, pues que todos hemos pasado por malos momentos, todos hemos pasado por pérdida de un familiar, por, digamos, algún mal día en el trabajo. Pero por más que tengamos esos problemas, la fe es lo más importante. Eso es lo que se me queda de hoy. De que sin fe no hay un sentido de vivir. No, pues como dijo Santiago, al final el sufrimiento y demás, en la vida del hombre va a existir. Y no por el hecho de que haya sufrimiento en nuestras acciones significa que necesariamente las acciones que estamos emprendiendo son las equivocadas o las malas, sino todo lo contrario, ¿no? El bien arduo es difícil de realizar y eso requiere muchas veces de sufrimiento. Y al final todos necesitamos de fe, no porque, como mencioné antes, sea una razón pragmática de que todos necesitamos una creencia útil, sino porque sin esa fe en Cristo, quien resucitó y murió por nuestros pecados, y todo lo que eso conllevó, su iglesia y demás, no sería posible llegar al florecimiento humano. No sería posible que el hombre logre sus acciones más excelentes. Entonces, al final, la religión siempre será lo que hará falta en conjunto con la ética, por supuesto, pero siempre la religión le va a añadir aquello que siempre hará falta solo con una vida propiamente ética. Eso es todo. Yo quiero finalizar. Y bueno, para finalizar, antes de las últimas palabras de Martín, yo quiero agradecerles a todos ellos que pudieron no sé si diría prestar, pero sí hacer el esfuerzo para que esto se llevara a cabo. El tiempo, esto conlleva dinero, sacrificio, esfuerzo, desvelo, a prestarse para... No todas las personas tienen la disponibilidad, tampoco quieren verse perjudicadas por algún tema de religión o de creencias, y pues estos muchachos están dispuestos a que ya estén catalogados como creyentes, y ahora en este mundo sí cualquier tipo de ideología que no sea la que se está promoviendo básicamente es la equivocada, la errónea, lo marginados, los que están ahí catalogados, y la cual no debería ser así, pero bueno, estamos en este mundo y como dice la palabra de Dios, somos ovejas en un mundo de lobos, así que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por lo que creemos. Pero yo la verdad sí quiero agradecerles a todos ellos por haber participado, y no es la primera vez y espero que no sea la última, que podamos seguir haciendo esto, a traerles lo que son estos conversatorios de creencias, que para compartir más que todo y demostrarle que como yo he vivido esto, Sebastián, Santiago, Martín, y que no se sientan solos. Si nosotros estamos encontrando el valor para poder expresárselo, y que ustedes encuentren una razón de ser, un sentido, un propósito, nosotros creemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero sobre todo y principal, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Yo, para concluir, nuevamente muy agradecido, siento que ha sido de un alto provecho, no solo por lo que se está comunicando, pero también lo que comunicamos entre nosotros mismos. Es solo a través de la exposición y de dialogar que uno se siente seguro de lo que está hablando, pero a la misma vez duda, cuestiona, complementa
lo cual termina siendo muy enriquecedor, no solo para el intelecto, pero también para la mente del ser humano. Estos temas de la fe siempre van a tratar temas muy abstractos, muy metafísicos, y siento de que hay un conocimiento altamente importante en la vida del ser humano que es más allá de la vida corpórea, que es necesario que todos comenzamos a comprender nuevamente lo que hablábamos en ese principio, cómo la fe infunde la razón y cómo la razón puede llegar a comprender la fe. Y invitarlos, como dijo Ken, no están solos. Lo que es Dios, lo que es la fe en Dios, es algo que va más allá de una institución, es algo que va más allá, que rompe doctrinas, es algo que va más allá de las cuatro paredes de un templo, porque la verdadera iglesia está donde una o dos personas comparten a Dios, y en este caso somos cuatro. ¿A qué me refiero? De que Dios no solo puede estar necesariamente en un templo al que tal vez nosotros no nos sintamos atraídos a ir. Eso es parte de un proceso, es importante, claro, congregarse. Pero muchas veces podemos encontrar a Dios, a su palabra, a su influencia en un amigo, en un desconocido, incluso en un vagabundo, en un pordiosero, o hasta incluso con personas que se han superado en su vida y que dan testimonio cómo Dios los ha llevado a estados mentales que les han permitido adquirir cierto nivel de prosperidad y sabiduría en el correcto juicio. A lo que me refiero es de que la creencia en Dios va más allá de cualquier tipo de imposición de un sistema, porque estamos hablando que Él es el creador. Él fue quien nos creó en el silencio absoluto, y de esa misma manera como Dios se comunica con nosotros, anulando todo el ruido de lo que hay en el exterior, en lo más privado de la oración, es donde nos podemos encontrar esa comunión, porque no solo estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un ser de lo más estratosférico, multiuniversal, sino que principalmente estamos hablando de un Dios que se hizo hombre y un Dios que es un ser personal.